Pero quiero dedicar esta mañana para que meditemos en lo que nos habla la palabra del Señor. Y en cuanto realmente a lo que menciona David en los salmos, en el salmo, especialmente el salmo 107, voy a leer con ustedes el salmo 107, no todo el salmo, sino que desde el verso número 17 en adelante. Y también vamos a estar leyendo el libro de Proverbios capítulo 4, el verso 20 al 22. Y sobre eso vamos a estar basando el mensaje, la palabra que vamos a estar compartiendo en este instante. Yo sé que hay personas que nos están escuchando de otros lugares, de otras naciones, que están conectados a la transmisión de esta mañana aquí en la Iglesia Jesús Vive Hoy, y que posiblemente estén pasando por momentos de dificultades y aún de problemas, de situaciones de enfermedades físicamente. Creo que hoy más que nunca necesitamos estar orando por tantas personas que necesitan la intervención de Dios. Y creo firmemente que una de las cosas importantes es que tenemos que afirmarnos y tenemos que caminar en las promesas de Dios y no caminar en nuestro sentimiento y en nuestras emociones propias. Si logramos caminar fundados en las promesas inalterables de Dios, vamos a ser fortalecidos, así como nos compartía Saraí el día viernes en la palabra y el mensaje. Por lo tanto, vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Y yo quiero hablarles en esta mañana acerca de los efectos que causa y produce en el aspecto espiritual, físico y mental el poder de la palabra de Dios. Dice las Escrituras en el Salmo 107, el verso número 17, de la manera siguiente: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Proverbios capítulo 4, verso 18 en adelante, también en la misma línea de pensamiento, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. El Salmo 107 que hemos leído y el verso exactamente el Salmo 107 y los versos que hemos leído dice que la palabra de Dios es sanidad,
a todo tu cuerpo. Por eso que la palabra del Señor siempre se cumple. Pero también en una misma línea de pensamiento lo dice el proverbio que hemos leído: porque son vida a los que la hallan y medicina a tu cuerpo. ¿Qué es lo que es vida a aquellos que hallan y medicina a todo tu cuerpo? De eso vamos a estar hablando. Cuando nosotros entendemos que siempre la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios siempre predicada como se tiene que predicar, producirá efecto en toda área de nuestra vida. Necesitamos entender que somos parte total de la imagen y semejanza de Dios y que tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando Dios afecta nuestro ser, lo afecta por completo a través de la revelación de la palabra. La palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que será y se cumplirá conforme lo que ha manifestado. Hoy en día tenemos una batalla entre creer lo que Dios dice en su palabra o creer la mentira y el engaño que se propaga en este mundo. Es un desafío, es una batalla espiritual entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Y nosotros tenemos que saber dónde estamos parados como iglesia, como cuerpo y como hijos e hijas de Dios en estos tiempos tan proféticos que nos ha tocado vivir. Por eso que lo importante, vamos a poder resumir tres cosas interesantes. Número uno, la palabra de Dios siempre produce fe. Diga conmigo, la palabra de Dios siempre produce fe. Y la fe a su vez se relaciona directamente con la palabra de Dios escrita, leída y puesta por obra. ¿Por qué? Porque la fe es creer y actuar según lo que Dios ha dicho en su palabra y no según lo que nos dicen los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, fe en la palabra es el efecto que produce la palabra de Dios, produce fe. Pero porque la fe es creer y actuar según lo que Dios dice, no según lo que nos dice la gente. Iglesia, tenemos que estar parados en esta verdad central. No es lo que la opinión de los demás digan, no es lo que mi emoción y sentimiento me haga vivir en un momento determinado, sino cuánto valor le doy a la palabra de Dios en mi vida espiritual, en mi vida almática y en mi vida física. Lo segundo que produce la palabra de Dios recibida como la simiente incorruptible, la semilla incorruptible plantada por el poder del Espíritu Santo en lo profundo de nuestro corazón. También tenemos que entender que toda palabra de Dios, siempre que viene de Dios, es una semilla que explosiona para resultado de vida y de fortaleza. Es la que produce un continuo movimiento de la nueva naturaleza espiritual que tenemos en Cristo, creada dentro de la vida de cada uno de nosotros y llamado en todo momento en las escrituras como el nuevo hombre o la nueva mujer en Cristo. Tenemos que entender esto: somos nuevos hombres y son nuevas mujeres en Cristo. O sea, esto es lo que también produce la palabra del Señor. Lo tercero que produce la palabra de Dios es el alimento espiritual que Dios asignó para fortalecer y alimentar nuestra vida espiritual, sin la cual somos propensos a ser debilitados, desanimados y llevar nuestra vida hacia un deterioro de sequedad espiritual. En la misma razón, importancia, responsabilidad que tenemos para cuidar y alimentar nuestro cuerpo físicamente como tal, si no nos deprimimos, si nos debilitamos en todos los aspectos, en la misma medida que procuramos de mantener nuestro sistema inmunológico fortalecido mediante una comida sana, saludable y una forma correcta de cuidar nuestro cuerpo. De la misma manera, la palabra de Dios es el alimento espiritual.
poco vas a poder entender qué Dios es, qué significa y representa en tu diario vivir si no eres alimentado por la palabra de Dios. Es algo que no es una opción. Tú no te puedes alimentar un día a la semana de la palabra, sino que todos los días tu alma, tu espíritu necesita ser alimentada por el consejo de Dios en su palabra real. Por eso que la palabra de Dios entonces produce fe, lo hemos dicho, ¿verdad? Pero también produce una semilla que es una semilla de vida para ir desarrollando nuestra nueva naturaleza en Dios. Tercero, es el alimento espiritual que Dios ha asignado a cada creyente para que se alimente con regularidad, continua y periódicamente su vida espiritual. Si es que realmente ese hombre y esa mujer, sin importar la edad que tenga, piensa en crecer y ser cada vez un cristiano saludable, fuerte y maduro. Diga conmigo, saludable, fuerte y maduro. Si usted no se alimenta y no se nutre de la palabra de Dios, es todo lo contrario. Será un cristiano de nombre, débil, realmente totalmente débil, falta de alimento espiritual y realmente no tendría salud en su espíritu ni en su alma. Entonces, a lo que me quiero referir en esta mañana, en este mediodía, mientras estamos entendiendo esto, la palabra de Dios me da fe, produce semilla de vida y me da el alimento que mi vida necesita para ser fuerte en todo momento. No algunas veces, no de vez en cuando, sino que tenemos que ser fuerte todo y continuamente en nuestra vida. Ahora, podríamos hablar mucho y extendernos de la vida espiritual. ¿Cómo realmente desarrolla Dios en nosotros a través de su palabra nuestra vida espiritual? Podríamos hablar de cómo trata con nuestra alma para que cada vez seamos libres en todos los aspectos y nuestra alma bajo ningún concepto esté atada por ningún tipo de ligaduras, ni ataduras, ni cadenas de opresiones diabólicas, sino que nuestra alma sea completamente libre para decir las palabras del salmista David: alaba alma mía al Señor, y alaba alma mía siempre su nombre. No te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Estamos de acuerdo? El alma libre es un alma que está siempre dispuesta a alabar a Dios, no por las circunstancias, sino por lo que Dios ministra en nuestro ser interior. Adoramos a Dios y alabamos a Dios no por la presión y las batallas, ni el medio ambiente que nos rodea, ni lo que estamos viendo delante, ni lo que nos está rodeando de un lado o de otro, sino que nuestra verdadera identidad es alabar a Dios por esa ministración continua en nuestro ser interior. Entonces podríamos hablar mucho acerca del espíritu, hablar mucho acerca del alma, pero yo creo que una de las cosas más desafiantes que estamos hoy en día, y no tenemos que dejar de entender que el Señor es nuestro sanador. Decimos amén. El Señor es nuestro sanador. Y lo vamos a seguir predicando, y lo vamos a seguir anunciando, y vamos a seguir orando por los enfermos. No importa cuántos hayan ya ido a la presencia del Señor, usted no le pregunta al Señor el por qué aquel y otro el otro. No. Usted tiene que entender claramente que el Señor es un Señor fiel. Entonces, nosotros estamos entendiendo algo. Que la palabra de Dios produce fe para conocerle a Él. Produce alimento y produce vida espiritual. Por lo tanto, a la misma vez también la palabra de Dios produce el efecto que también mi cuerpo físicamente necesita a diario. ¿Estamos de acuerdo? Por eso los versos que hemos leído, el Salmo 107, Proverbios capítulo 4. Y ambos expresiones o ambos textos bíblicos nos hablan de la contundente promesa de Dios en cuanto a la sanidad, no solo espiritual, no solamente almática, no solamente renovación en la mente, sino también física. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es variada, y Él ministra, cuando Él ministra nuestra vida, nos ministra por completo.
Cuando Él toca nuestra vida, no es que toca una parte de nuestro organismo, una parte de nuestra alma o una parte de nuestro espíritu, sino que cuando Dios nos ministra, aleluya, nos ministra por completo. Cuando tú dices, Dios me ha tocado, he sentido su presencia, el poder de Dios ha descendido sobre mí, no es que ha tocado una parte de tu propio ser integral, sino que te toca por completo, no deja nada al azar ni deja nada descubierto. Por eso que la obra de la palabra de Dios es variada y es maravillosa. Proporciona, diga conmigo, la palabra de Dios proporciona salud física, liberación de mi alma y también fuerza espiritual. O sea, de esto podríamos hablar y detenernos, pero lo que quiero detenerme en esta mañana, porque al terminar esta palabra vamos a estar orando en forma muy clara y vamos a estar orando en forma dando mucho énfasis, y vamos a orar específicamente por sanidad física. Entonces quiere decir que la salud y la fortaleza física para el cuerpo es algo que Dios nos ha prometido. Y cuando el salmista David, en ese salmo maravilloso del Salmo 107, comienza a escribirlo, nos detenemos al llegar al verso número 17 y nos dice que el camino de la gente que está en un estado de rebeldía o de rebelión, por causa de sus propias iniquidades y de sus propias desobediencias ante Dios, nos dice el salmista David, y nos está trayendo una reflexión, que los insensatos fueron afligidos y su alma aborreció todo alimento, y se acercaron hasta la puerta misma de la muerte. Entonces, en ese estado de angustia, dice el salmista, clamaron a Dios y Dios escuchó el clamor. Observemos que primeramente nos está dando un cuadro de una característica de la condición en que esa gente se encontraba, igual que nosotros nos encontramos en otros tiempos. Pero Dios tuvo piedad y misericordia de cada uno de nosotros y cambió nuestro destino de condenación, de muerte, de culpabilidad y de infierno eterno para darnos esperanza de gloria y de vida eterna. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso que el salmista nos ofrece la descripción muy clara de hombres y mujeres que tan desesperantemente enfermos han perdido todo apetito por los alimentos y yacen a las puertas de la misma muerte. No solamente el salmista David está viendo un cuadro espiritual, no solo está viendo un cuadro almático, está viendo un cuadro físico. En esa situación extrema, en esa condición extrema en que nadie puede hacer nada por nadie, entonces dice, claman al Señor. ¿Cuántas personas en estos días están clamando al Señor de verdad? Algunos, un gran porcentaje, se ríen y se mofan de Dios. Algunos no tienen en cuenta a Dios y han perdido la sensibilidad del temor reverencial a Dios, reniegan y blasfeman contra su nombre santo y bendito. Pero sin embargo hay muchos otros que están reconociendo que en medio de una situación como la que el mundo está viviendo actualmente, no hay otra manera de buscar a Dios sino afirmarnos plenamente y acercarnos a Dios pese a cualquier situación que rodee el mundo. O sea, estamos hablando que el salmista David presenta una situación extrema, al borde de la muerte. Y entonces dice que ellos piden sanidad y piden liberación. Ahora, ¿por qué medio Dios les va a enviar sanidad, liberación? Evidentemente que aquí, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, a meditar en la gran revelación de Dios, podemos entender algo muy importante. ¿Cuál es la manera por la cual Dios produce un milagro? ¿Produce sanidad o produce liberación? Y la misma respuesta del salmista David está escrito en los textos que hemos leído. Por medio de la palabra de Dios.
Porque el salmista David dijo esto. Observe lo que dijo el salmista David en el salmo que hemos leído. Dios envió su palabra y lo sana. O sea, he visto tantas veces personas que al oír la palabra se han sanado. Porque esta palabra sigue funcionando. Porque es la palabra de Dios. Una palabra de fe, una palabra de vida y un alimento continuo. Si usted escucha la palabra como oír recitar un verso o un poema o una poesía, no tiene gran sentido. Pero si usted tiene el valor, la capacidad, el nivel de fe, por medio de la semilla de Dios que ha injertado el Espíritu Santo en lo profundo de su vida para entender y conocer la palabra, y esa palabra se ha convertido en su alimento espiritual, evidentemente que usted también podrá decir, como dijo el salmista David: Dios envía su palabra y me sana de toda enfermedad. No solamente envía la palabra y nos sana de toda enfermedad, sino que nos libra aún de la muerte. Y creemos firmemente que el estrago del efecto espiritual que produjo el pecado fue un estrago espiritual de muerte por la consecuencia de la paga del pecado. Ahora miremos esto. Si nosotros mantenemos nuestros ojos y seguimos meditando en la verdad que el salmista David está aplicando en el Salmo 107, verso 17 en adelante, podemos observar de qué manera este salmo tiene un paralelismo y una similitud con lo que luego Dios dijera más tarde a través del profeta Isaías, exactamente en el capítulo 55, el verso número 11. Y podemos entonces colocar claramente el Salmo 107 con el Isaías 55, 11, donde Dios dice: así será mi palabra. Está Dios hablando. No está hablando el hombre, es Dios el que está hablando. Y bienaventurado aquel que sigue creyendo en que Dios no puede fallar jamás. Decimos amén a esta palabra. Y tenemos que vivirla y caminar en ella. Pero dice el Isaías 55, 11, lo tienen ahí, ustedes lo pueden leer conmigo. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De la boca de quién? ¿De la boca de quién? De la boca de Dios, ¿sí o no? De la boca de Dios. Dice: no volverá a mí vacía. Dios dice: envío mi palabra y lo sano. Entonces tú tienes que decir: gloria a ti, Señor, porque también el profeta Isaías me dice que tú envías tu palabra y no regresa a ti vacía. Si tú envías la palabra para un milagro, aleluya, lo recibo, lo creo, lo acepto y lo hago mío. Si tú envías esa palabra para darme sanidad, Señor, yo lo creo, lo confieso y lo proclamo. No volverán a mí vacía. Está Dios hablando. La palabra de Dios crea de todo corazón en este momento, iglesia y toda la persona que me está escuchando donde quiera. La palabra de Dios no vuelve vacía a Él. Él no es como los humanos que hablamos muchas cosas sin sentido. Algunas veces hasta nos olvidamos lo que hemos hablado ayer y no tenemos quizás la connotación, la importancia, el peso de gloria que tiene cuando Dios habla. Pero siempre que Dios habla, habla con un diseño, habla con un propósito. Y yo tengo que pararme firme a creer lo que Dios dice, no lo que dicen los hombres. Y cuando me paro firme a creer a lo que Dios dice, no lo que dicen los hombres, yo entiendo que una de las veracidades gloriosas de la palabra es que su palabra no regresa vacía a Él. Sino, dice Dios, haré lo que yo quiero. Haré lo que yo quiero. Di conmigo: Señor, haz lo que tú quieres.
Hay tres cosas que nos está diciendo Dios. Primero, que lo que sale de su boca no es una palabra común, una palabra con diseño y propósito, que no vuelve a él vacía, hará todo lo que él quiera. Y tercero, será prosperada en aquello para que la he enviado. Mi deseo, mi anhelo, mi oración, mi clamor, mi intercesión, no de vez en cuando, sino todos los días, Señor, que tu iglesia esté profundamente apasionada por la palabra. Que sea apasionada en entender que solo lo que viene de ti ni vuelve vacío, se va a hacer conforme a lo que tú la envías y será prosperada de acuerdo a como tú lo has establecido. Eso lo dice el Salmo 55. Por eso que cuando leemos en el Salmo 107 verso 20 que envió su palabra para sanar y liberar, en el Isaías 55 también Dios dice que su palabra hará lo que Él quiere. Y vuelvo a enfatizar y a repetir para que usted lo grabe en lo profundo de su ser interior, que será prosperada en aquello para cual la he enviado. O sea, lo que Dios te está diciendo a ti, a mí en esta mañana, en este mediodía, lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros es que Dios garantiza absolutamente que Él proveerá sanidad mediante su propia palabra. ¿Lo creemos? Algunas veces decimos: el pastor no oró por mí, el pastor no impuso su mano. Y aunque eso es bíblico, y aunque eso es escritural, y aunque eso es lo que enseña la palabra del Señor y es bíblico y escritural, pero yo lo que tengo que entender que mientras estoy escuchando la palabra, hay una medicina que produce Dios por medio de su palabra. Es lo que tenemos que entender. Yo quisiera un día dedicarlo para contar a ustedes personas que nos escuchan en diferentes lugares el año pasado, aún este año, y que nos escuchan. La palabra misma que estoy predicando aquí la escuchan en otro lugar, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Guatemala, en Europa. Y hay testimonios extraordinarios de sanidad, de que dice: cuando yo estuve escuchando la palabra, fui liberado de todas esas fuerzas demoníacas que me ataban. Otras personas: fui sanada o fui sanado de mi enfermedad, o el tumor desapareció de mí hace unos meses atrás, hace unos días, hace unas semanas. Porque de esta manera Dios garantiza absolutamente que Él proveerá sanidad mediante su palabra. ¿Quiénes necesitan sanidad? ¿Quién necesita medicina? Los enfermos. Por eso que Jesús dijo: yo he venido no solamente a salvar lo que se había perdido, sino a sanar a los enfermos. Y esta verdad de sanidad física, iglesia amada, o todo el que me esté escuchando, a través de la palabra de Dios se declara aún más completamente cuando nosotros hemos leído y leemos el libro del capítulo 4 de Proverbios, como que eso se afianza aún más, donde Dios dice: hijo mío, mire esto, es importante. Cuando una persona se le ha diagnosticado, el médico le ha diagnosticado que tiene que tomar cierta medicina, y la persona va a la farmacia y recoge el medicamento prescrito por el médico, ¿qué es lo que usted tiene que hacer cuando usted tiene la prescripción en sus manos? Tomarla a cualquier hora, tomarla cuando tenga el deseo de hacerla, tomarla. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando tiene la prescripción de ese medicamento en sus manos? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Leerla, seguir sus instrucciones y aplicarla.
¿Sabe una cosa? Que si creemos que la palabra de Dios es medicina a todo nuestro ser, a nuestro cuerpo, Dios también dio ciertas descripciones. Hay una prescripción. Lo que pasa que queremos sanidad, pero no nos fijamos en la prescripción que Dios coloca para que eso se haga efecto en nuestra vida. Y Dios dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Esto funciona si estás atento a lo que yo te prescribo hoy. Para ti es la promesa, no para el vecino, no para otra persona. Para ti te estoy dando esta promesa. Lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a leer lo que yo te prescribo hoy. Segundo, inclina tus oídos y no se aparten de tus ojos, y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. Entonces, ¿qué promesa? ¿Qué promesa de sanidad física podría ser más amplia que esa? Cuando Dios mismo nos dice lo siguiente: medicina. Cuando usted toma un medicamento o le prescriben un medicamento, dice: esto es para esta parte orgánica, pero si usted tiene otro efecto, usted va a tener que tomar otro medicamento. Y si usted tiene otro dolor, va a tener que tomar otro medicamento. Porque no existe medicamento en la tierra que pueda tener la absoluta garantía que Dios nos te está diciendo en esta mañana a ti y a mí. Dice: si estás atento, si la lees, si estás atento a mis prescripciones, estás dispuesto a obedecerla, a leerla con cuidado, a atesorarla, a creerla de todo corazón, entonces el Señor dice: esto que es medicina por medio de mi palabra, te dice, es medicina a todo tu cuerpo, sin efectos secundarios. Porque alguna vez tomamos un medicamento que te sana aquí, te enferma allá. ¿Sí o no? Es bien para eso, pero cuando usted lee la prescripción algunas veces son más los resultados negativos, que dice: wow, mejor voy a tratar de evitar esto. Porque tiene todo medicamento, en cualquier farmacia tiene efectos secundarios, nocivos, perjudiciales. Pero la Biblia dice que la palabra, la promesa, es medicina, no a mi estómago que me duele, no a mi problema de quiste o problema de hernia o problema de úlcera o problema. No, dice que esa palabra es medicina. ¿No lo quiere decir usted? ¿Por qué no lo quiere decir? Si usted está predicando juntamente como yo y está creyendo la palabra juntamente como yo estoy creyendo, entonces ¿qué nos dice la Biblia? Que esa medicina, aleluya, será medicina ¿a qué? A todo, diga con todo, a todo mi cuerpo. En esa frase está incluida cada parte de nuestro organismo: tus ojos, tus oídos, tus pulmones, tu corazón, tus riñones, tu sangre, aleluya, tu pie, tu dedo, aleluya, todo tu cuerpo está incluido allí. Alguna vez se me ha pasado que orando por gente enferma y yo le digo: ¿cuál es su problema? ¿Qué enfermera? Dice: ¿sabe qué? Me duele aquí, me duele allá y tengo este problema acá. Y yo digo: gloria a Dios que la palabra de Dios es medicina para todo el cuerpo, porque si no, entonces, ¿estás entendiendo lo que Dios te está ministrando? Es decir que cuando la Biblia dice que es medicina a todo tu cuerpo, esta frase está incluida en todo nuestro organismo. Ministra la palabra de Dios, deja que la medicina, la palabra, pueda fortalecer tu corazón. Habla y di: corazón, funciona correctamente, porque Dios es medicina para ti. Pulmones, respiren correctamente, porque Dios, la palabra, es medicina para ti. Habla a lo que tiene vida en tu cuerpo
que tiene también vida. Por eso que la palabra, por ejemplo, medicina, tiene que ver con salud. Y en la palabra hebrea hay un significado que utiliza una palabra para entender lo que es la palabra salud. Y utiliza indistintamente, en hebreo se utiliza indistintamente medicina y salud. El que necesita medicina es para salud y el que quiere tener salud necesita medicina. ¿Sí o no? Entonces Dios cubre toda esa área. Y de esta manera Dios se ha comprometido. Dios se compromete. Quiero decirle, dígame en esta mañana, no es el hombre, ni el predicador, ni el evangelista, ni el pastor. Dios se compromete a proporcionar salud y sanidad completa a nuestro cuerpo. Tenemos que reclamarlo. Observe claramente lo que dice el verso 20. Hijo mío, eso indica que Dios está hablando a sus propios hijos creyentes. No está hablando a un desconocido, no está hablando a una persona alejada, no está hablando, es decir, Dios está hablando a sus propios hijos, porque así dice este proverbio, dice de una forma clara y tangible el verso 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Primero, que te reconoce como hijo, y segundo, como Padre eterno que te reconoce como hijo o como hija, te promete que va a cuidar de ti. Por eso que tienes que observar claramente justamente esta palabra, diciendo hijo o hija mía. Esto indica que Dios está hablando a sus propios hijos, a sus propias hijas. Y yo no sé cuántos se consideran esta mañana hijos o hijas de Dios. ¿Se acuerdan ustedes el caso de la mujer sirofenicia, que lo hemos predicado varias veces en esta plataforma? Lo hemos predicado de diferentes maneras. ¿Se acuerdan ustedes el caso que habla la Biblia en el libro de Mateo capítulo número 15, el verso 26 específicamente? Y nos dice acerca de una mujer sirofenicia, una mujer gentil, que vino a Cristo para pedir sanidad por su propia hija, que estaba totalmente enferma, gravemente atormentada y enferma. Y Cristo le replicó y le dijo, no está bien, lo hemos predicado. ¿No está bien, mujer, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? ¿Te das cuenta que hay un derecho legal para que nosotros como hijos e hijas de Dios podamos reclamar en la presencia del Señor? Y con esta palabra Cristo indica que la sanidad, como lo hemos predicado otras veces, que la sanidad es un derecho legal para los hijos y las hijas de Dios. Pastor, pero como que yo no tengo tanta fe como tenía antes, porque hay muchos que se han ido antes y hay muchos que han partido. No le pregunte a Dios el por qué. Simplemente párese firme y pelee por su vida. Pelee para que la palabra de Dios se haga eco en lo profundo de su ser y aún en su cuerpo físicamente. Hoy más que nunca necesitamos vallado y cobertura de protección para que la gloria de la promesa y de la medicina que la palabra de Dios sea manifestada en nuestra vida de una manera continua, constante. Y estar saliendo de casa, me pongo bajo la sangre de Cristo y me cubro con el poder de la palabra, porque ninguna palabra que sale de la boca de Dios volverá vacía, y Él me rodea, aleluya, con cobertura de promesa, de sanidad y de milagro. Porque Cristo indica justamente que la sanidad es el derecho legal. Dicho de otra forma, dicho de otro modo, dicho de otra manera, quizás es parte de la porción diaria que Dios ha destinado para cada uno de nuestra vida, para cada uno de sus hijos, sus hijas. Pero tenemos que saber correctamente que somos hijos e hijas de Dios. No es un lujo. No es un lujo, no es algo por la cual deberíamos de hacer excepciones y decir, bueno, esto es un lujo. No. Esto es algo que Dios concede por derecho legal. Es su pan.
el pan de Dios, la medicina de Dios, la salud de Dios, es parte de la provisión diaria, porque es nuestro Padre Celestial. Porque esto concuerda perfectamente con Proverbios capítulo 4, donde la promesa de Dios es la perfecta manera de mantenernos firmes en la promesa de sanidad. La sanidad o la salud se le dirige a cada creyente que es hijo o hija de Dios. Y en estos salmos y en estos proverbios, en el libro de Isaías, estamos viendo que esta palabra, aleluya, es vital para que podamos en esta hora pararnos firme. Porque Dios mismo está en su palabra. Y es ella la que viene a nuestra vida. O sea, Dios no se separa de su palabra, ni su palabra se separa de Dios. Cuando Dios habla, Dios va con su presencia y nos ministra personalmente. ¿Tú estás viendo eso? Tú no puedes separar a Dios de la palabra ni la palabra de Dios. Las cosas, ambas, palabra y Dios, están juntos. Y eso significa presencia. Eso significa realmente promesa de que Él es un Dios que es poderoso para salvar. Que Él viene a nuestra vida. Él viene a nuestra vida. Porque Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Podemos llamar claramente a estos textos que hemos leído de Proverbio, le podríamos llamar la medicina de Dios correctamente, que ministra en todo momento. Es una medicina que no se prepara en la tierra, es una medicina que viene directamente del cielo. Toda medicina producida en esta tierra tiene altos y bajos, imperfecciones y efectos colaterales, efectos secundarios. Toda medicina tiene efectos secundarios. No hay una medicina que no tenga efectos secundarios. Pero la medicina de Dios está garantizada para sanar toda enfermedad. ¿Qué es lo que quiere Dios, el Espíritu Santo? Que en esta mañana tú como hijo o hija entiendas que hay algo que está por encima de todo lo que puede moverse. Cuando un médico receta una medicina, normalmente entonces se asegura, mire la prescripción, por si se olvida, ahí va anotada. Pero cuando Dios nos está diciendo que es medicina para todo cuerpo, yo alabo y glorifico al Señor en esta mañana. No se puede garantizar totalmente la sanidad y milagros si no estamos dispuestos a aceptar la prescripción divina de Dios. Si estás atentamente, la lees, la oyes y la ves. Esas instrucciones, márquelo en su propia agenda de vida diaria en su relación con Dios. Número 1, tienes que estar atento a mis palabras. No es el pastor, es Dios que te está diciendo eso. Me está Dios ministrando a mi espíritu y a mi alma, a mi ser completo, a mi cuerpo y a mi mente. Lo primero que yo tengo que determinar en mi vida es estar atento a las palabras de Él. Segundo, estar dispuesto a inclinar los oídos para oír lo que Él quiere decirnos. Estar atento. Tú tienes dos formas en escuchar a una persona: no prestarle atención o estar atento prestándole sumamente atención. ¿Sabe cuánta gente? Sí, amén, aleluya, gloria a Dios, pero no están atentos a lo que Dios está diciendo. Lo segundo es inclinar tu oído. Y lo tercero, no se aparten tus ojos. Y lo cuarto, guárdalas en medio de tu corazón. Tenemos que analizar profundamente estas 4 instrucciones que está en la prescripción de la medicina de Dios.
La primera es estar atento a mis palabras. Cuando leemos la palabra de Dios, necesitamos prestarle atención a lo que Dios nos quiere comunicar, porque en un texto que estamos leyendo atentamente, Dios nos puede ministrar y ahí puede venir la respuesta de un milagro. Atención detenida, atención cuidadosa. Necesitamos, iglesia, escuche, necesitamos concentrar nuestro entendimiento en ella para tener una mayor capacidad de sabiduría. Es preciso que le demos acceso libre al Espíritu de Dios para que esa palabra en nosotros vaya produciendo una sanidad en mi ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Porque muchas veces leemos la palabra de Dios sin prestarle toda nuestra atención, y la mitad de nuestra mente está concentrada en lo que leemos. Escuche. La mitad de nuestra mente está concentrada en lo que leemos y la otra mitad está ocupada en lo que Jesús llamó las cosas materiales y superficiales de la vida. Con la mitad de la mente estamos pensando en lo que Dios nos está diciendo y la otra mitad estamos pensando en lo que tenemos que hacer allá afuera. Una vez que terminemos de leer la palabra, no podemos estar distraídos. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que estar solamente concentrados en la palabra, meditar en la palabra. Medita en ella. No es simplemente leerla, sino permitir que la palabra se vaya haciendo vida en nuestra vida. Yo le preguntaría a usted mañana lunes, marque en su agenda de prioridades, y lo primero que tiene que hacer al despertar, en un nuevo amanecer, en un nuevo despertar, en un nuevo día, es dar gracias a Dios, orar, pero también no salgas de casa sin haber leído la palabra del Señor. Porque muchas personas les pasa como eso. Están distraídos. La mitad de la mente está concentrada en Dios y la otra mitad está concentrada en lo que tienen que hacer. Los cuidados de la vida, las cosas superficiales. Hay muchos textos bíblicos que nos llaman profundamente la atención y nos llaman la advertencia y nos da la advertencia. Incluso capítulos enteros que la Biblia nos habla al final. Muchas veces Dios nos está ministrando por su palabra y cuando terminamos de leer la palabra no tenemos ni la más mínima idea de lo que hemos leído, de lo que hemos realmente leído en ese momento, porque la mente está divagando en muchas cosas. Estoy leyendo, pero el diablo dice, pero mira que todavía tienes que pagar esto. Estoy leyendo, pero mira que todavía tienes que hacer esto. Estoy leyendo, pero todavía la mente está ahí teniendo una batalla espiritual contra la fuerza de oscuridad, de las tinieblas. Pero Dios dice, cuando medites en mi palabra, es medicina a tu cuerpo si solamente meditas en ella. Porque recibida de esta forma, la palabra de Dios siempre va a producir los efectos que Dios quiere hacer, pero no haciéndolo conforme el propósito de Dios, no producirá ningún efecto. Yo no sé si usted, por ejemplo, leyó ayer la Biblia y eso que usted leyó al despuntar a la mañana o al mediodía o a la tarde o a la noche volvió a leerla, si eso le ha estado trabajando en su mente. Siempre la palabra de Dios tiene que producir un efecto. Cuando la Biblia, es preciso hacer lo que Jesús recomendó cuando habló acerca, por ejemplo, de la oración. Si tú lees la Biblia, todos los textos bíblicos que hablan de oración, pero tú no te gusta orar, entonces prácticamente no tienes en poco la palabra de Dios. Cuando tú lees la importancia que el Señor da a la oración y cómo la oración nos habla en muchas partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la importancia, la perseverancia, la constancia, la dinámica que hay en la oración, tú vas a hacer de la oración una forma de vida. No es algo implementado o algo obligado, sino que es una realidad de Dios continuamente en tu vida. La oración no es algo impuesto por el pastor, ni el evangelista, ni la iglesia donde me estoy congregando. La oración es una realidad de relación continua con Dios. Aleluya. Necesitamos, aleluya, cada uno de nosotros tener nuestro rincón privado, nuestro rincón secreto, nuestra habitación en donde conversamos cara a cara con Dios y le decimos a Dios todo lo que no nos atrevemos a decir a nadie. En que estamos dispuestos a encerrarnos con Dios en tu cámara secreta, en tu lugar secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público.
Necesitamos oír la voz de Dios, iglesia. El que no oye la voz de Dios está peligrando aún su vida. Debemos aprender a saber lo que es encerrarnos con Dios y dejar afuera las cosas del mundo. Dejar afuera el trabajo que tenemos que hacer mañana. La segunda indicación que el Señor dio: inclina tu oído. Eso indica una actitud de humildad. El arrogante camina hacia un lado, hacia el otro, y moviendo un lado, no inclina nunca. El que inclina su oído es una actitud de humildad. Tú has hablado con alguien que alguien te dice: quiero decirte algo, pero que nadie se entere lo que te voy a decir. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué tú haces cuando a la persona quiere decirte a ti algo personal? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? Te vas a acercar, ¿no? Cuando alguien, eso es para ti, para él, tú quieres compartirlo con él, tú te vas a acercar a él lo más profundo. Entonces, él está ahí, entonces tú le vas a hablar y él está allí y va a oír lo que tú le vas a comunicar. Dice: inclina tu oído. No puedes ir a Dios con una arrogancia, no puedes ir a Dios con prepotencia, no puedes ir a Dios con orgullo, no puedes ir a Dios diciendo: bueno, si Dios quiere hablarme, que me hable, y si no, que me hable otro día. No, baja del caballo del orgullo, baja de esa hostilidad tan necia y tan dañina a tu relación y comunión con Dios. Aprende a ser humilde. Y lo que Dios te dice en esa prescripción de sanidad para todo tu cuerpo es: inclina tu oído. Indica humildad de dependencia. Es lo contrario a ser orgulloso, a ser vanaglorioso. Es contrario. Tenemos que ser dóciles a lo que Dios nos está ministrando. Debemos de estar dispuestos a permitir que Dios nos enseñe. Debemos de estar dispuestos a que el Espíritu de Dios nos ministre. No tenemos que caminar bajo el espectro de la vanagloria del mundo. Y si no, lea el Salmo 78, el verso 41. Lea ese Salmo, el 78. El verso número 41 va a aprender ahí lo que significa, aleluya, entender el propósito de Dios en la vida del ser humano. No podemos acercarnos a Dios, leer la Biblia, sin tener una mente abierta para que Dios nos ministre y sin tener un espíritu dócil que Él nos hable. Tenemos que dejar afuera los prejuicios, las ideas preconcebidas, todo aquello que nos separa de Dios y nos impide crecer y desarrollar en nuestra vida espiritual. Hay muchas personas que no están dispuestos a aceptar las revelaciones de la palabra de Dios. Traen sus propias interpretaciones y dan sus propios conceptos erróneos, equivocados. Pero Dios nos dice: debemos de inclinar nuestros oídos a tener atentamente a su voz, nuestro oído a su voz. Eso causó que Jesús se enfrentara a los religiosos de su época. Y dice: en vano me honran. Le dijo a los fariseos escribas Jesús: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. Y Él los confrontó y los rechazó por su actitud y por su manera equivocada de entender las cosas erróneamente de Dios. Si queremos, iglesia, recibir todo lo que Dios dice en su palabra, aprendemos a tomar una actitud en la prescripción divina de Dios. Ya voy terminando. La tercera instrucción que Dios da es: no se aparten de tus ojos. No se aparten de tus ojos. Sigue mirando mi palabra, la palabra de Dios.
Yo no sé si alguna de ustedes, algunas veces usted leyó la historia de un tremendo evangelista que Dios lo usó con grandes avivamientos, Smith. Un tremendo evangelista se llamaba Smith Wigglesworth, algo así. Un evangelista que Dios usó poderosamente. Y él dijo en un momento dado, ese evangelista dijo: el problema con muchos cristianos es que tienen estrabismo espiritual. El problema de muchos cristianos es que tienen estrabismo espiritual. Con un ojo miran las promesas del Señor y con el otro ojo miran la dirección del mundo. Qué verdad que había en eso. Pero ahora nos dice la Biblia claramente: hijo mío, que tus ojos no se aparten de esta mi palabra. No se aparten. ¿A fin de recibir qué cosa? A fin de recibir los beneficios de la sanidad física prometida en la palabra de Dios. Es necesario tener ambos ojos fijos sin desviarlo en la promesa del Señor. Señor, tú me has dicho eso. No importa lo que grite el diablo a mi izquierda, a mi derecha. No importa. Yo sigo creyendo lo que tu palabra me dice. Yo sigo hablando y creyendo lo que tu palabra me dice. No importa lo que el diablo, los demonios, el satanismo, la idolatría, el paganismo, no importa lo que diga la gente. Señor, yo estoy conceptuado en entender y en ver tu palabra. Yo no me puedo distraer de lo que dice tu palabra. No me puedo distraer. Y usted se mantiene sus ojos puestos en esta palabra. No deje que nada lo distraiga. El error que cometen muchos cristianos es apartar los ojos de la promesa de Dios y mirar a otro lado. Pero quiero, hermanos, en esta mañana, en este mediodía, no permita que Satanás vacile con su fe. Reciba el toque del Señor, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Así hay muchos que en medio de tantos sinsabores y presiones de la vida han sido llevados a ser echados de un lado a otro y movidos como la onda de la mar por los vientos contrarios. Dice: no piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1 verso 6 al 8. Este es un momento para que medites en la palabra. ¿Se recuerdan lo que hemos dicho? ¿Qué dije primero? Está atento. Inclina tus oídos. No apartes sus ojos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque las cosas secretas pertenecen al Señor, y nuestro Dios nos da la revelación de lo que Él determina revelarnos. Me acuerdo hace mucho tiempo, yo estaba en África y tuve una visión de parte del Señor. Y el Señor me ministró y me dijo: te voy a revelar las cosas secretas. Pero todas las cosas que están secretas en mi presencia son tan numerosas, que el hombre no la podrá entender en toda su vida en la tierra, porque son algo que el hombre mismo no puede percibir. Pero yo me plazco en revelar mis secretos a aquellos que están atentos, que inclinan su oído
y que mantienen sus ojos. Ponte de pie. Ponte de pie. Hay secretos que solo serán develados por Dios o revelados por Dios. Secretos por qué algunos cristianos no reciben quizás en un momento dado sanidad, siendo esto un secreto que únicamente Dios conoce y no le place revelar a los hombres. ¿Sabe una cosa? Yo digo, no te preocupes por ese secreto. Más bien necesitamos ocuparnos en otras cosas que Dios desea revelarnos. Las declaraciones y las promesas claras de Dios nos han sido dadas por su palabra. Y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos, y son ellas nuestra mayor herencia de vida. Pelea por tu vida, lucha por tu integridad espiritual. No preguntes a Dios el porqué de aquello, porqué del otro, porque algunas veces perdemos más tiempo en preguntándole a Dios tantas cosas que al final Dios dice: yo que lo que te voy a revelar son mis secretos que quiero revelarte. Hay cosas que tú le puedes preguntar a Dios y dice: eso no es lo que yo que te quiero revelar. El otro día una persona me preguntaba ciertas cosas para que yo le respondiera, y me hacía ciertas preguntas escribiendo para que yo respondiera. Y sabe una cosa, digo, es que no hay que perder ni el tiempo contestando estas cosas, porque hay gente que se pone a pensar en tantas cosas que no tienen que ver con su relación con Dios, con su vida espiritual. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero explicar en esta hora? Solamente las cosas secretas pertenecen a Dios, y Dios le place revelarnos a nosotros. Ahora, como son tantas cosas secretas las que hay en Dios, ninguno tiene la supremacía de entender todos los secretos de Dios. Porque a ti Dios te puede revelar un secreto que a mí no me lo reveló, y a la otra hermana le puedes revelar otro secreto que Dios no te lo reveló a ti. Pero tú tienes que aprender en la diversidad de los dones y manifestaciones de Dios, que Dios tiene poder para manifestar su gloria. Di conmigo en esta hora: Señor, ayúdame a estar atento a tu palabra, a inclinar mis oídos para oír, escuchar atentamente la voz de tu Espíritu. Señor, ayuda a que mis ojos puedan mantenerse fijos siempre en ti. Ayúdame, Señor, que siempre mis ojos se mantengan fijos en ti. Ayúdame, Señor, a guardar mi corazón, el centro de la intimidad contigo. Señor, ayúdame a guardar mi corazón, porque de él mana la vida. O sea, Señor, te doy gracias por lo que está en lo profundo de mi corazón, lo que está en el centro de mi vida. Señor, eso que
dirige y guía mi ser por completo. Que experimentamos a diario tu presencia. Recibimos el poder de la palabra y estamos atentos, Señor, a conocer que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que será y será prosperado por aquello por la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos ahí. Si usted cree en esta palabra, está creyendo esta palabra de una forma poderosa, usted puede unirse conmigo en oración. Puede ser que usted no esté enfermo o enferma en este día aquí en la casa, pero puede ser que tenga familiares en otros países del mundo y que están pasando por momentos de dificultad y momentos difíciles. Vamos a enviar y vamos a hacer una oración por aquellos que están lejos de nosotros, para que el Señor intervenga y opere un milagro. Pero si usted está en la casa y usted está creyendo esta palabra, a una palabra de sanidad, a una palabra de milagro, a una palabra de liberación, a una palabra que el Señor puede hacer nuevo todo y cada parte de su cuerpo lastimado, enfermado o afectado, créalo de todo corazón, y que sea el poder de su presencia quien ministre en lo profundo de su ser. Si usted necesita el toque del Señor, levante su mano. No tenga temor. No tenga temor. Levante su mano. Yo quiero que toda persona, escuche bien lo que vamos a hacer. Toda persona que está levantando su mano, no tenga temor. Venga aquí adelante. Mantenga separación uno de otro ahí. Pero venga aquí adelante. Con su mano levantada, dile: Señor, yo creo que tu palabra es sanidad a todo mi cuerpo. Yo creo que tu palabra es medicina a todo mi cuerpo y será prosperado en todo aquello que tú la enviaste. No volverá vacía. Será prosperado en todo aquello que tú la envías ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. No tenga temor, no tenga temor. En el nombre de Jesús hablo a toda parte del cuerpo. Medicina a todo mi cuerpo. Requemandore veshendalaya. Medicina a todo mi organismo. Medicina a toda mi carne. Medicina a todo mi cuerpo. Medicina a cada uno de mis tejidos, células, órganos en mi cuerpo. En el nombre de Jesús hable esta palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo hablo a todo mi cuerpo físicamente en el nombre de Jesús, y mi cuerpo comienza a ser ministrado por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la autoridad que emana de la palabra, no mía, no del predicador, no del pastor, no del Señor, de cualquier hermano o hermana en la fe, sino la palabra misma tuya. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, y tu palabra no vuelve a ti vacía, mas antes se hará y se cumplirá conforme tú la enviaste, y será prosperado en todo aquello que tú, aleluya, el diseño por la cual tú la enviaste. Yo recibo el poder de la palabra, dígalo, recibo el poder de la palabra en mi cuerpo ahora, y en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, en el nombre de Jesús hablo a cada parte de tu cuerpo la palabra de Dios. Hablo a cada parte de tu tejido la palabra de Dios. Hablo a cada parte de tus huesos, de tus coyunturas, de tus Señor, de tus órganos, toda parte de tu columna, de tus huesos físicamente. Hablo a tu sangre en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo a tus arterias, hablo a tus pulmones, hablo a tu corazón, hablo a tu estómago, a tus riñones. Hablo en el nombre de Jesús de Nazaret a todo lo que está en tu cuerpo, todas tus células. Y en el nombre de Jesús de Nazaret,
En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo que toda enfermedad salga, dolencia desaparezca en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda afección en la columna, en los discos, en las vértebras, en las coyunturas, en toda parte de hueso, en cualquier parte, en las cervicales, en el nombre de Jesús de Nazaret, en las rodillas, en las piernas, en los pies, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, sanidad fluya sobre cada cuerpo, porque la palabra de Dios es medicina a todo cuerpo humano físico, y es derecho legal para los hijos y las hijas de Dios que están atentos a oír la palabra, a inclinar sus oídos, a observar atentamente y no distraer sus ojos, a mantenerse alineado en lo profundo de su relación contigo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en la medida, Señor, que estás ministrando ahora hablo a toda parte orgánica en el cuerpo. Problema en la cadera, problema en los pies, problema en las piernas, problema en el nombre de Jesús en los oídos, todo problema de audición, todo problema de sordera, todo tímpano que ha sido dañado, que ha sido atrofiado por alguna secuela de enfermedad o alguna, Señor, algún golpe. En el nombre de Jesús hablo a esos oídos. Y en el nombre de Jesús que esos oídos sean abiertos ahora. Crea en el nombre de Jesús tímpano nuevo, audición totalmente nítida y clara. Enviamos, Señor, esa palabra en los ojos, Señor, en el nombre de Jesús, y que todo problema de visión, toda miopía, todo problema de visualización, de visión en los ojos, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendemos en la autoridad de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús hablo a la artritis, hablo al reuma, hablo a todo espíritu de parálisis, hablo a todo quíster, hablo a todo tumor, hablo a toda hernia en el nombre de Jesús de Nazaret, y ordeno que toda hernia desaparezca, que todo tumor desaparezca, que todo quiste desaparezca, que todo problema en el nombre de Jesús en cualquier parte orgánica desaparezca en el nombre de Jesús. Que pulmones sean sanados, que pulmones sean libres y sanos ahora, que toda vía respiratoria funcione correctamente, que todo sistema inmunológico de defensa sea fortalecido en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema físico ahora lo echamos fuera, lo reprendemos, porque Él es medicina a todo nuestro cuerpo. Medicina a todo nuestro cuerpo. No es quizás, no es tal vez, no es, Señor, algunas veces, sino que es medicina a todo mi cuerpo hoy. Es medicina a todo mi cuerpo mañana. Es medicina a todo mi cuerpo durante todos los días de esta semana. Es medicina a todo mi cuerpo durante todo este mes de febrero. Es medicina a mi cuerpo durante cada día, semana y mes de este año. En el nombre de Jesús de Nazaret, en la medida que tú estás ministrando ahora sanidad, también, Señor, enviamos la palabra a distancia, en las casas, en los hogares, en los sanatorios, en las clínicas, en los hospitales. Sanidad divina, Señor amado, en tantos lugares donde hay necesidad. Aún la vida de tu siervo, aún la vida de pastores, aún la vida de líderes, aún la vida de familiares, de Señor, de hermanos y hermanas que están aquí en esta casa. Señor, enviamos la palabra a distancia, en la vida de sus padres, en la vida de sus hermanos, en la vida de sus hermanas, en la vida del resto de sus familiares, donde quiera se encuentre. Enviamos una palabra de certeza, de seguridad, aleluya, de sanidad y de milagros. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor, ahora. Sanidad fluya sobre cada cuerpo. Ojos sean abiertos completamente. Cuerpos físicamente sean completamente, totalmente renovados en la salud de Jesucristo. En la salud. Y reciban la medicina de Dios, que es a través de su palabra. Porque es medicina a todo mi cuerpo. Es medicina a todo mi cuerpo. Es salud para todo mi cuerpo.
Y esa es la palabra, Señor amado, que en este momento reclamamos sobre cada cuerpo aquí en esta casa. Todo problema, toda, Señor amado, toda anormalidad de funcionamiento en cualquier órgano se ha quitado. Pulmones trabajen y funcionen perfectamente. Lo mismo, Señor, que cualquier parte en el cerebro funcione correctamente. Lo mismo, Señor amado, en las manos, en los pies. Todos problemas, Señor amado, de afección en las caderas sean sanados ahora y sean libres. En el nombre de Jesús, ministra, Señor. Toda diabetes se seca ahora y desaparece. Todo espíritu, toda enfermedad de diabetes salga ahora y sea quitado en el nombre de Jesús. Toda alta o baja presión se normalice. Toda alta o baja presión se normalice. Toda fatiga en el corazón desaparezca. Toda fatiga en el corazón desaparezca ahora. Ministro la palabra de Dios, hablo a tu cuerpo, hablo a tu organismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo la palabra de Dios y establezco que la palabra es medicina a todo tu organismo, a tus manos, a tus coyunturas, a todo tu organismo. Tus huesos son renovados, tus huesos son restaurados, tu parte física de tus huesos es quitado. Todo malestar se ha arrancado. En el nombre de Jesús. Lo creo, Señor. Lo creo. Lo creo. Lo creo. Lo creo. Y conforme tu palabra podemos decir en esta hora de una forma poderosa. Decimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que se hará y se cumplirá conforme tu palabra así lo has establecido. Porque tu palabra es medicina, son vida a los que las hallan, y medicina todo nuestro cuerpo. Medicina todo nuestro cuerpo. Levante sus manos donde está y dile: Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es medicina a todo mi cuerpo. Dilo de todo corazón: gracias porque tu palabra es medicina a todo mi cuerpo. Yo recibo, Señor, dile: yo recibo la fortaleza que emana de tu palabra a mi vida, a mi ser, Señor. El hombre no entiende, el hombre común lo entiende, la mujer común lo entiende, pero yo he entendido claramente que tu palabra está por encima de toda mentira del diablo y de toda obra de Satanás y de toda influencia demoníaca. Señor, me paro firme, Señor amado, me afirmo en esa palabra y en esa promesa, porque tu palabra está por encima de cualquier circunstancia, adversidad, problema, prueba, presión, batalla, y soy más que vencedor. Aleluya, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Rey, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Por la llaga de Jesús somos sanos, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Usted puede dar un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén, amén.